Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Este video lo subo como un pequeño repasito, ¿sí? Sobre lo que sería el verb to be, que es lo que vimos la última clase, con esa mitad del curso que estuvo presente y es un poco la explicación de ese cuadrito que yo envié, que les envié por foto, eh, y que les va a servir para hacer el ejercicio a aquellos que aún no lo hicieron. Hay gente que ya me estuvo enviando el trabajo, después lo voy a estar corrigiendo, igualmente les voy a dar estas 2 semanas para que puedan hacerlo y después de estas 2 semanas veremos si volvemos, eh, ya iremos viendo otra cosa, iremos corrigiendo de a poco, eh, y si no volvemos, bueno, les voy a ir mandando ya otro video, ok, voy a estar subiendo con el siguiente tema a repasar. Por ahora seguimos con el repaso de temas viejos para que puedan ir refrescando de a poco y después ya avanzar en lo nuestro. Vamos a arrancar entonces por el verb to be. ¿Qué es este verbo? Bueno, nos vamos a dar cuenta a medida que pasemos, ¿sí? Por empezar, tenemos acá una oración, ¿sí? Vemos una imagen, primero en la imagen, bueno, claramente van a estar viendo un muchacho con unos libros, una mochila como un bolsito, parece que está en una biblioteca. Y lo que dice ahí la oración es, I am a student. Justamente está hablando de, digamos, a qué se dedica este muchacho, ¿sí? La siguiente dice, she is a nurse. Y acá tenemos una mujer que está en un hospital, ¿ok? Con algún paciente. Se darán cuenta que es nurse por esta imagen. Y la última, que espero que se vea lo que dice escrito, si no se ve, no se preocupen porque es lo mismo que está en el cuadro, ¿sí? Que después lo van a ver si bien plasmado, dice, we are good friends, y tenemos acá 5 personas que parece que se llevan bien, se imaginarán qué significa friends, ¿no? Por medio de esta imagen. Acá tenemos las 3 oraciones que creo que acá se ven bien, we are good friends, ahí no se tapa, no sé si se tapará porque no sé dónde voy a aparecer yo en el cuadrito. I am a student, she is a nurse, we are good friends. En las 3 oraciones se utiliza el verb to be. Ahora, ¿dónde se encuentra el verb to be? ¿Sí? ¿Cuál de todas estas palabras que aparecen acá? ¿Cuál de las 4 palabras que aparecen en la primera oración es el verb to be? Bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Lo primero que hay que tener en cuenta es con qué palabra empieza cada una. Fíjense que en la primera, ¿a quién se está haciendo referencia? ¿A quién estaba hablando? ¿Sí? Teníamos un chico, ok, a ver si podemos volver. I am a student, ok. Justamente nos está contando de qué hace él, a qué se dedica. I am a student, ¿sí? Lo mismo con esta mujer. She is a nurse. En este caso estamos hablando de ella. Nosotros la estamos describiendo. We are good friends. Parece que este grupo de amigos es el que está hablando, ¿sí? En ese momento y el que nos está dando cierta descripción. Si nos damos cuenta, las 3 oraciones empiezan con el sujeto de la oración, con la persona, ¿sí? Esta persona viene acompañada de un verb to be. En el primer caso tenemos am, como ven ahí señalado con la flecha. En el segundo caso tenemos is y en el tercero are, que es lo que nos indica justamente este estado, ¿sí? Esta descripción de la persona, de a qué se dedica, o en este caso de estos muchachos, de esta gente, de estos chicos, qué relación tienen, son buenos amigos, dice, ¿sí? Luego de esto tenemos el resto de la oración, que ahora vamos a ver qué es. Tenemos acá el cuadrito con las mismas oraciones. Y bueno, entonces, como dije hace un rato, para repasar. Lo primero que tenemos que escribir siempre es el sujeto de la oración. El sujeto puede ser el nombre, ¿sí? O algo que lo describa. Por ejemplo, si yo digo,
The cats, no estoy usando el nombre, pero sí estoy usando un sustantivo que funciona como el sujeto de la oración, the cats, ¿ok? The boy, o puedo decir, qué sé yo, Paul, Tom, Kiara, the girl. Fíjense que puedo usar distintos sustantivos, ya sean propios o comunes, para utilizarlos como el sujeto de la oración o, como en el caso de estas oraciones, un pronombre personal, ¿ok? Subject pronoun. I, she, or we. Como verán, luego de cada una de estas personas, ¿sí? De estos sujetos, viene acompañado el verb to be. Que tenemos en este caso am, is, are. Y dirán, bueno, entonces hay 3 tipos de verb to be. No. En este caso estamos hablando siempre del tiempo presente simple, ¿sí? O el tiempo presente en general. El verb to be está conjugado y cuando se conjuga cambia según la persona que tiene adelante a alguna de estas 3 palabras, am, is o are. Es alguna de esas 3 conjugaciones la que se usa. Pensemos, por ejemplo, en español. Si yo me quiero presentar, si quiero dar una información mía, en este caso mi nombre, yo voy a decir yo soy Leandro, no voy a decir yo ser Leandro. ¿Sí? Tengo que conjugar el verbo. Y se conjuga según el sujeto que tiene esa oración. Yo soy. Si dijera ella, no puedo decir ella soy, ni ella ser, tengo que decir ella es. Lo mismo pasa en inglés. ¿Ok? El verbo be, la B larga y la E, es el verbo raíz, el verbo base, es el verbo ser o estar, porque se puede usar con cualquiera de los 2 significados. Cuando lo conjugo según la persona que tengo adelante, voy a utilizar am, is o are. Am, como acá estamos viendo, solo se utiliza, ¿sí? Con la persona I, con la primera persona, yo. ¿Ok? Primera persona del singular. She se utiliza con is, sí o sí. Pero hay dos sujetos más, ¿sí? 2 pronombres personales más que se pueden usar con is, que ahora los vamos a ver. Y lo mismo con are. Se usa con we, pero también con otros 2 pronombres personales. Luego de usarlos, tenemos que tener en cuenta siempre que va el complement, es decir, esa información, ¿sí? Añadida, que es lo que me da esta descripción que me cuenta esta información. ¿Ok? En este caso, a student, a nurse, good friends. Eso es el complement, el complemento de este verbo to be. Y como les decía hace un rato, acá tenemos algunas de las personas, ¿sí? De los pronombres personales, perdón. Que recuerden, siempre son los pronombres personales, en este caso los que uso, pero yo puedo usar sustantivos. Con is, entonces, aparte de she, voy a usar la persona he and its. It, que recuerden que se usa para objetos o animales, ¿ok? En lugar de decir the cat, si no sé si es macho o hembra, puedo decir its, estoy usando para un animal. Si estoy hablando de, qué sé yo, por ejemplo, the chair, la silla, it, porque es un objeto. No puedo decir ni he ni she. Y siempre va con is, recuerden, ese verb to be. Bueno, ya habíamos hablado de we para are. También tenemos you, que you puede ser, recuerden, singular o plural. You puede ser vos y en plural puede ser ustedes. ¿Ok? Y también tenemos they. They para ellos o ellas. ¿Ok? Es el plural que se utiliza para hablar de más de 2 o más personas. ¿Ok? U objetos o animales. ¿Sí? Entonces, no se olviden, sujeto más el verb to be más el complement, que igualmente lo tienen en el cuadrito. Esto es solo una explicación breve. Justamente este es el cuadrito que les muestro, ¿sí? Que es lo que ustedes, lo que les mandé, lo que ustedes tenían y que tenían que copiar en la carpeta. Ahora, existe la forma negativa, ¿sí? Para usar el verb to be. Fíjense acá la primera oración, dice, I am not a student, I am a teacher. Justamente está negando esta descripción. Está diciendo que no es un estudiante, sino que es profesor. No soy un estudiante, soy un profesor. She's not a nurse, she's a doctor.
no es una enfermera, es una doctora. We are not friends, we are a family. No somos amigos, somos una familia. ¿Sí? En este caso, bueno, como verán, lo único que se agrega, más allá de las oraciones finales que cuentan un poco, digamos, por qué no son lo otro, ¿sí? Por qué no coincide esa descripción. Lo que cuenta la primera oración, que es en la que nos vamos a centrar, en la primera de las tres, lo que cuenta es lo que no es, y para negar, en las tres uso la palabra not, ¿sí? Y lo importante es ver dónde está ubicado ese not. Como vieron antes, empezamos con el sujeto de la oración, am, she, we, puede ser cualquiera de los otros que vimos. Luego sigue el verb to be, okay, am, is, or are. Y luego de eso sigue el not. Y ahí ven un paréntesis que puse, que dice N apóstrofe T. La apóstrofe es como esa coma que está ahí arriba, N apóstrofe T, que es el not abreviado y que lo van a encontrar muchas veces en la negación de is o de are. En lugar de decir is not, puede decir isn't, y en lugar de decir are not, puede decir aren't. ¿Ok? Y luego de eso, bueno, el complement, y si yo necesito otra oración, bueno, ya seguiré con otra. ¿Ok? Luego viene la forma interrogativa, que esto sí no lo vimos, que es importante que lo tengan porque les va a servir para quizá alguno de los ejercicios, y si no para futuros ejercicios que hagamos en la materia. Interrogative form, están las preguntas que se usan, las preguntas que se arman utilizando el verb to be. Siempre uso el mismo ejemplo para que ustedes lo tengan como referencia. Por eso estoy usando siempre las mismas tres oraciones. No porque sean las únicas tres que se usan, ¿no? Sino porque está bueno que lo tengan como referencia y ahí en las mismas oraciones vayan viendo los cambios que se dan. En este caso tenemos las tres oraciones transformadas en pregunta. ¿Y qué cambio hubo para transformarlas en preguntas? Bueno, mira la primera. Am I a student? Cambió algo respecto a la afirmativa. Lo que sucedió fue que el verb to be pasó adelante de todo, ¿sí? Y el sujeto se fue para atrás, ¿ok? Como ven en la primera, por ejemplo, I ya no está delante del am, sino que am se fue para adelante de todo. Y en la última verán que are no está en el segundo lugar, sino que está we, ¿ok? Cambio ambos, doy vuelta, ¿sí? El sujeto queda atrás del verb to be, que es lo que vamos a ver acá. Empiezo con el to be siempre en las preguntas. Continúo con el sujeto y luego va el resto de la oración, que sería el complement, ¿sí? Y nunca se olviden del signo de pregunta. Ahí puse rest porque no me entraba la palabra complement completa. Nunca se olviden del signo de pregunta. Si es una pregunta, lleva signo de pregunta. Como todas preguntas, tienen sus respuestas. Bueno, la mayoría, no todas, ¿no? Pero tienen respuestas. En este caso vamos a ver las respuestas cortitas, que son las que más nos interesan. Y tenemos acá varios ejemplos. Para la primera, am I a student? Yes, I am. ¿Ok? La otra sería, is she a nurse? No, she isn't. Are we friends? No, we aren't. Y utilicé dos respuestas posibles, una afirmativa y una negativa. Vamos a ver cómo se forman. Bueno, utilizando yes para las afirmativas y no para las negativas. Recuerden, siempre es yes o no, sí o no. Y luego de esto, es importantísimo no olvidarse la coma. Fíjense que en las tres tengo una coma después de cada una de esas primeras palabras. Después del yes hay una coma y después de ambos no también hay una coma. Luego de esto, ¿qué sigue? Fíjense, dice I, she, we. Claramente va a seguir el sujeto de la oración. ¿Ok? Y por último va a seguir, fíjense en el caso de la afirmativa, que es la primera, el verb to be am, por ejemplo. Si hubiera otra persona que necesita el verbo to be is, va a ir con ese verbo. Si necesito el verbo to be are, va a ir con ese verbo. Pero en el caso de las negativas, ¿sí? No, la coma, el sujeto, y luego necesito el verbo to be, pero con el not, negado.
En este caso dice isn't, aren't, está como lo vimos antes con la negación, está abreviado. ¿Ok? Fíjense que ahí está el listened y está el aren't. ¿Ok? El not está ahí, en rojo, lo ven en los círculos. ¿Sí? Y ahora llega la parte de la práctica. ¿Ok? Algunas de las actividades que van a hacer. Como yo ya les había dicho, solo van a hacer hasta la actividad E, de la A a la E. Exercise A. Fill in the blanks using he, she, it, we, or they. En este caso, bueno, es muy importante practicar estos sujetos para no olvidárselos. ¿Ok? No se olviden que cada sustantivo, ya sea propio o común, tiene un personal pronoun, un pronombre personal que lo puede reemplazar. Entonces, ustedes tienen que completar toda esta lista utilizando eso que tienen ahí entre comillas. Si hay alguno que dicen, che, acá no podría ir ninguno, bueno, lo dejan en blanco, cualquier cosa y lo corregiremos en clase o me lo mandan y yo se los corregiré. Pero para que tengan más o menos una idea, vamos a hacer el primero de ejemplo. Tenemos cat and horse. Cat and horse, en este caso dos animales. ¿Ok? Cat and horse. ¿Cuál puedo utilizar para animales? Ya habíamos hablado de, por ejemplo, he no se puede usar, she tampoco, y we, nosotros somos personas, no animales, así que tampoco lo vamos a usar. Tenemos que usar el it para animales. Pero en este caso tengo dos, no puedo usar it, porque it es cuando es solo uno. Entonces voy a usar el they, que como ya les había dicho es para plurales y se utiliza para hablar de personas, animales, objetos. Entonces, en el primero voy a usar they. ¿Ok? Solo pongo la palabra, el pronombre personal. Ahora hablando del segundo, dice Jack and I. I, recuerden que es yo, y Jack, el nombre de un hombre, ¿no? De un señor. Jack y yo. ¿Quiénes somos Jack y yo? ¿Estoy hablando de una tercera persona? ¿Estoy hablando de él o de ella? No. Estoy hablando de él, pero también me incluyo a mí. Si estamos ambos metidos, vamos a estar hablando de nosotros. We. ¿Ok? ¿Sí? Porque yo ya estoy incluido en ese grupito, entonces soy parte de ese nosotros. Lo mismo van a hacer con el resto, ¿sí? De la actividad. Vamos a pasar a exercise B, que ya acá empezamos con el verb to be. Fill in the blanks using am, is, are, not, isn't or aren't. Importante que respeten siempre las consignas. Se puede usar cualquiera de los tres verbos, perdón, cualquiera de las tres conjugaciones del verb to be, tanto en afirmativo como en negativo. ¿Ok? Fíjense que en negativo te pide que uses el isn't o aren't, es decir, la forma abreviada de cada uno de cada una de esas conjugaciones del verbo. Vamos con la primera. Dice eats an onion. Ya sabemos que eat puede ir con un solo, con una sola conjugación del verb to be, que habíamos visto que era is, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿is o isn't? Bueno, para eso tienen ustedes al final de cada oración un paréntesis con un signo. El signo más o el signo menos. El signo más va a significar que la oración es afirmativa. El signo menos que es negativa. Y si tiene ambas separadas por una barrita y tiene dos espacios, en la primera van a usar el correspondiente al primer símbolo y en la segunda el correspondiente al segundo. ¿Ok? Cada uno respectivo. Entonces, como el primero es afirmativo y dijimos que is es la única opción posible para it, completamos con is. ¿Ok? Ahora fíjense en el number 2. Jasmine, a student. Jasmine es el nombre de una chica. ¿Cuál usamos para las mujeres y cuando estamos hablando de una sola? Cuando estamos hablando, primero tengo que pensar, ¿qué pronombre personal iría con Jasmine? Bueno, iría she, porque es el que yo puedo usar, ¿sí? Para decir ella. She. ¿Con qué verbo to be va?
voy otra vez al cuadro, repaso, o vuelvo a ver el video, atraso el video y me fijo. Bueno, va con is. Y en este caso es afirmativo o negativo. Me fijo el paréntesis, es negativo. Entonces no puede ser is, tiene que ser la otra opción, la opción negativa, isn't. ¿Ok? Lo mismo van a hacer con el resto de los puntos. Recuerden que esto puede estar tanto copiado en la carpeta como impreso y hecho, sí, ahí sobre la fotocopia. Vamos con el punto C. Si lo estoy tapando, ustedes guíense de su fotocopia o de la imagen que yo les mandé. Fill in the blanks using am, is, are, am not, isn't o aren't. En este caso el ejercicio es igual al anterior. ¿Qué es lo que cambia? Que acá ustedes tienen que usar su sentido común para saber cuál es la opción correcta. Acá no tenemos ni afirmativo ni negativo, digamos, pautado, ¿sí? Acá va a depender del contexto, ¿ok? Y de, bueno, el sentido común. Si hay alguna información que no la conocen, la googlean, ¿sí? La pueden buscar. O me preguntan cualquier cosa por WhatsApp. Por ejemplo, acá tenemos Germany, England and Spain. ¿Ok? Germany, England and Spain. Y dice cities. Cities, ciudades. Ahora yo les pregunto, Alemania, Inglaterra y España, ¿son ciudades o son países? Van a tener que ver ahí si van a poner afirmativo o negativo y después verán cuál es el verb to be que le corresponde. ¿Ok? Pasemos a la siguiente. Tenemos el exercise D. Rewrite the sentences by using is, isn't, am, or are, am not, sorry. En este caso no usamos ni el are ni el aren't, solo usamos el is, afirmativo y negativo, y el am en ambas formas también. Lo que tengo que hacer es corregir los errores que aparecen en las 10 oraciones. Las 10 oraciones están escritas en orden, sí, en la manera que corresponde, pero lo que está mal es el verb to be que está utilizado ahí. Yo lo tengo que reemplazar por alguno de esos 4 que está ahí arriba. Entonces, por ejemplo, en el number 1, que es el que ya está hecho, dice London aren't a country. Estamos hablando de Londres. Estamos hablando de una ciudad. Estamos hablando de una sola cosa. Entonces no puedo usar are, porque are lo uso para los plurales o para la segunda persona del singular, que es you. ¿Sí? Y como estamos hablando de una cosa, digo, ¿por qué lo puedo reemplazar? Por its. Bueno, ¿qué conjugación del verb to be corresponde a its? Is o am. Y corresponde el is. Bueno, me fijo. Lo tengo que poner en afirmativo o negativo. Y en negativo, porque está en negativo ahí. ¿Ok? Digamos, el estado de afirmación y negación no cambia. Lo que cambia es cuál verb to be van a usar nada más. Por eso ahí tenemos en el ejemplo, dice London isn't a country. ¿Ok? Lo reemplazo nada más. Vuelvo a escribir toda la oración. Y si no me equivoco, llegamos al último. Complete the postcard by using am, is, are, bueno, bla, 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 y sus formas negativas. Lo mismo, acá tengo que leer. Y esto también habla de la comprensión lectora de ustedes, no es hacer por hacer, es leer e intentar entender el texto. ¿Sí? En este caso, la postcard. Hello, my name is Jack and this is Sue. Jack es el que se presenta, ¿sí? Está hablando de Sue también. En el texto van a ir viendo quién es Sue, qué relación tiene con él, las edades de ambos. Y ojo acá, tienen que tener cuidado con con si usan la forma afirmativa o negativa. Por ejemplo, fíjense que acá dice Sue, dice 12 years old, está hablando de la edad. Y Jack después habla de él mismo, dice I, y dice 16. Ahí ustedes verán cómo lo van a completar con el verb to be. Pero ¿por qué él quería remarcarles esto? Porque abajo, justo en la oración siguiente, dice we adults, adultos. Con esas edades, ¿ustedes creen que pueden ser adultos ellos? ¿Ok? Es una cuestión de sentido común. Entonces, esa oración que dice we adults va a ser algo
afirmativo o algo negativo. Tienen que ver qué verb to be utilizarían y en qué forma cada uno. ¿Ok? Eso sería todo por ahora. Espero haberlos ayudado, aunque sea un poco. Y voy a estar esperando sus trabajos. Y espero verlos pronto. Y si no, bueno, tendremos que seguir comunicándonos así. Y ya nos encontraremos de alguna otra forma. Un saludo para todos.